Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a dar inicio a la clase o la sesión número 9, control de calidad de datos de secuencias genéticas. Esta sección va a ser un poco teórica, si bien ya de aquí para adelante casi que estamos resumiendo cursos de la empresa. Estos cursos pues normalmente son de 12 horas como mínimo, algunos 9. Tienen mucho contenido práctico, pero aquí vamos a ver cómo lo podemos resumir en unas 2 horas. Se vuelve abstracto cuando se intenta llevar a la parte teórica. Pero bueno, entonces hoy, bueno, hasta ahora hemos diseñado experimentos, bueno, hemos visto cómo diseñar experimentos, cómo extraer ADN y en qué se secuencia y etcétera. Ahora básicamente que tendríamos archivos gigantescos de gigas o en algunos casos terabytes. Entonces, estos archivos tienen millones de lecturas. Entonces, justamente antes de comenzar cualquier análisis de esos archivos, nosotros necesitamos aplicar lo que se conoce como el control de calidad. Nosotros ya habíamos visto un control de calidad, pero este control de calidad era sobre el ADN extraído, eh, que evaluaba los tres parámetros de calidad, integridad y pureza. Entonces, ¿cuál es la base o la base teórica de por qué se necesita otro control de calidad si nosotros hicimos bien todos los procesos anteriores? Pues justamente como yo les había dicho a ustedes, las plataformas de secuenciación. Profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho, dime. No se está viendo la presentación. No se está viendo la presentación, ok, dame un segundo. Gracias por comunicarme. Eh, pero mira que a mí sí me está apareciendo. Segundo, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Bueno, entire screen. Creo que, creo que ahí solucionamos el problema, Perfecto, ¿cierto? ahora sí, ahora Sí, sí. sí. Estaban viendo, era la reunión, ¿no? O el escritorio. Bueno, entonces, ¿cuál es el por qué nosotros necesitamos hacer ese segundo control de calidad? Las plataformas de secuenciación, como vimos, tenían un porcentaje de error, si bien puede ser del 0,1, 0,01, que nosotros lo veríamos como, wow, es demasiado, demasiado bajo, pero si ustedes tienen millones de bases nucleicas, de ácido nucleico, ustedes pueden hacer el cálculo ustedes mismos y ver, por ejemplo, en un genoma de 3 millones, cuántos falsos lecturas pueden haber, incluso con un rango de 0,01, ¿no? Entonces tenemos justamente esos errores de secuenciación. También nosotros tenemos adaptadores residuales, por ejemplo, Illumina. Recordemos que Illumina utiliza unos adaptadores en su fase sólida y líquida, lecturas de baja prioridad, de baja calidad que siempre van a haber y contaminaciones. Entonces, si nosotros no limpiamos esos datos, todo el análisis downstream serán erróneos, ¿no? Porque recuerden lo que yo siempre les digo, o lo que en la literatura siempre dicen, basura entra, basura sale. Entonces, hoy justamente vamos a explorar un poco eso, como los formatos de archivo de secuenciación, la evaluación de calidad, un filtrado y un recorte y una remoción de contaminantes, así superficialmente. Entonces, veamos lo que son los formatos de secuenciación. Antes de entrar en detalle, entonces, nosotros es importante entender cómo se relacionan los diferentes formatos de archivo en el flujo de trabajo de, de NETs de la siguiente generación de secuenciación. Entonces nosotros comenzamos con archivos en FASTA o FASTQ, que es el formato más común de encontrar, el FASTQ. Entonces luego tendríamos un archivo SAM o un archivo BAM que es parte del alineamiento. Y
Aquí ya pues justamente con este lineamiento ya entraríamos entonces a realizar anotaciones funcionales, encontrar dominios o encontrar, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos, pero en fin, las dos partes principales es el archivo crudo, el alineamiento y ya tendríamos nosotros después como el gran abanico de posibilidades de qué hacer con esos archivos. En conclusión, el punto mínimo para comenzar cualquier análisis podríamos decir que está en el alineamiento, porque el alineamiento es lo que me está diciendo a mí qué es lo que yo tengo y sobre qué es lo que voy a trabajar. Y bueno, entonces tendríamos el FASTQ, que es el formato más estándar, que es el formato estándar. Em, las plataformas como de secuenciación como Illumina, Pacbio y Nanopore generan justamente archivos FASTA. Tenemos otras plataformas que son SBS, SBS y que no hemos visto, por ejemplo, la de Titan algo, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero básicamente es como el intermedio, que también genera archivos de secuenciación por síntesis, síntesis, pero que no hemos visto porque realmente están en desuso, o si no están en desuso, están descontinuados ya. Entonces, la estructura, a la izquierda nosotros tenemos el típico FASTA o FAST que nosotros encontramos en diferentes lugares, como por ejemplo el NCBI o el RefSec o en cualquier lugar que nosotros entremos, vamos a encontrar un archivo FASTA. Las características del archivo FASTA son muy sencillas de identificar. Se identifica por un mayor que y una línea posterior de información. Esa línea posterior de información puede tener espacios, caracteres especiales, pero todo depende del encode. Normalmente el encode básicamente es cómo la máquina lo va a leer. Casi todos manejan UTF-8. Este UTF-8 es casi que global, casi que nosotros ni siquiera deberíamos verlo ya, que las máquinas incluso ya lo reconocen, las máquinas muy modernas lo reconocen. Lo que sí pueden encontrar errores son en máquinas que ya sean un workflow o que sean máquinas como virtuales que estén optimizadas al máximo súper optimizadas. Entonces, esto sí les vendrían en colación, porque como están tan optimizadas, estas máquinas eliminan los módulos que cambian este encode. Entonces, es bueno tenerlo en mente. Por ejemplo, si ustedes en algún momento les aparece lecturas raras en sus máquinas o cosas así, probablemente sea porque el UTF-8 está fallando o el encode está fallando y necesiten convertir el archivo. Pero en general, el archivo FASTA es identificado por un mayor que y una columna de información. Y luego de este volumen de información hay un salto de página, es decir, un enter, y con ese enter ya empieza lo que es la secuencia ininterrumpida del archivo FASTA. Esta secuencia no se interrumpe hasta que finalice la secuencia y una vez finaliza la secuencia, nuevamente hay otro enter para separarlo, básicamente, y ahí tendríamos un archivo FASTA. Mientras que en la derecha nosotros encontramos un FASTQ, que básicamente lo que nos da es unas cuatro líneas. Estas cuatro líneas nuevamente se identifica con el arroba. Este archivo FASTQ es lo que me está dando la plataforma de secuenciación, sea Illumina, Pacbio, Nanopore, no importa cuál sea, pero toda comienza con una arroba, en lugar de un más que se utiliza una arroba, y después de ella información. Es un segundo, sí, acá. Acá, por ejemplo, vemos las partes de de la primera, eh, la primera línea de un archivo FASTQ. Este, este pedazo de acá me está diciendo el nombre del instrumento,
Básicamente no es nada de nuestro análisis, solamente es básicamente qué plataforma se está usando. Este número 6 del Flow Cell Lane, básicamente recordemos que el Flow Cell es, por ejemplo, parte de varias plataformas, se los he mostrado con Illumina, y, y el Flow Cell se divide como en capas, puede decirse como que esté en capas. Cada una de estas capas es un lane, y dentro de cada lane hay tiles. Tile 1, Tile 2, Tile 3, ¿cierto? Entonces, dentro de cada lane hay un tile y es justamente para poder mapear este, las coordenadas de donde se está secuenciando. Justamente después tenemos un tile number. Estos datos son requeridos porque ya después un programa lo que hace es que lee justamente el flow cell, el tile, y dentro de ese tile coordenadas y nos puede marcar si está un OK o si está fallando ese flow cell o ese tile específico. Lo bueno de esto es que nos dice justamente dónde está fallando y se puede entrar ya un técnico a solucionarlo. Este pedazo de acá solamente nos aparece si nosotros tenemos un multiplexado, una muestra multiplexada. La sesión pasada vimos cómo multiplexar una muestra. Aquí nos muestra cómo se ve, cómo la máquina lo interpreta. Normalmente nosotros no necesitamos hacer nada. La máquina interpreta automáticamente y asigna números a ese, a esa correa o a esas muestras. Aquí tenemos entonces también, por último, el uno y el uno lo que me está diciendo es pair end o single end. Normalmente Illumina trabaja con pair end, que si no recuerdan bien, es básicamente ida y vuelta. Eso por la primera parte, la primera sección de una de un archivo FASTQ. La segunda línea del FASTQ es nuestra secuencia genética y es exactamente igual. Cuando termina la primera línea, hay un enter, un salto de página y sigue la segunda línea con nuestro ADN. Y cuando termina la línea del ADN, hay nuevamente un salto de página y luego en nuestra tercera línea, hay un más. Uy, espero que ese 3 quede horrible. Ya. Esta tercera línea, lo que yo tengo en esta tercera línea es básicamente un más. Normalmente viene solo. Esto no lo trae. Viene solito. Cuando sí viene con contenido extra del más es porque el analista le introdujo un apodo a la máquina, pero eso es muy raro de ver porque normalmente en los lugares de secuenciación no es como que se paren a poner apodos, así que normalmente pues se pone el nombre del instrumento y, y pues sí, básicamente el, el nombre del instrumento y ya. Después de ese más, del separador, existe ya entonces una línea que es la línea de calidades. En la cuarta línea está la línea de calidades que está codificada y es el mismo largor que nuestra línea 2 porque justamente cada nucleótido que está leyendo el secuenciador le asigna una calidad, ¿cierto? Y básicamente estos números, estos dígitos, estos símbolos están codificados de qué significa normalmente. Eh, entonces, después de eso, aquí tenemos, por ejemplo, uno real, un archivo real. Este es un archivo de extraído del NCBI. Podemos ver cómo se ve. Normalmente el más, esto no tiene nada, pero pues aquí en este ejemplo, pues justamente se repite lo de la primera línea. Y aquí tenemos el encoding. Mm, ¿Qué más podríamos decir de esto? No, no hay más para eso. Entonces, cada base tiene justamente un quality score que indica la probabilidad de error de esa base.
Básicamente la fórmula es Q igual a menos 10 por logaritmo base 10 de P, donde P es la probabilidad de error. Eh, la codificación, los Q-scores se codifican como caracteres AXI y justamente este es el encode. Algunos pueden venir, la mayoría viene con PHRED más 33, pero secuenciadores antiguos vienen con PHRED más 64. Y ahí toca aplicarle un algoritmo para que, bueno, un script básico para que cambie, para que mapee los antiguos y los pase a este nuevo actual cuando estamos trabajando con eso. Normalmente las plataformas lo hacen automáticamente, pero nuevamente cuando plataformas están muy optimizadas, básicamente que eliminan todo para que sea solamente lo funcional, se elimina esos módulos de conversión. Y por ejemplo, algunos caracteres aquí. El quality y 0 tiene un carácter de expresión. El quality 20 es un carácter 5. El calidad 40 tiene un carácter i. Y justamente la probabilidad de error para cada tipo de score es justamente este. Un score de 10 es una probabilidad de 1 en 10. Tenemos entonces bases muy malas, una precisión del 90%, pero ustedes dirán entonces, ¿por qué si es 90%? Porque es mala. Una secuencia tiene demasiadas. Entonces, por ejemplo, en mil, ¿cuántos errores tendría? O en 2000, o en 3000, o en 1 millón. Entonces, justamente es eso. En la práctica cotidiana, un score de 20 o más se considera aceptable siempre y cuando no sea una meseta. ¿Qué significa que sea una meseta? Que básicamente sea plan solamente en 20. No, se acepta el 20 cuando la calidad, digamos, que sube y aquí baja y pues esta bajada está en el 20. Eso sí se acepta, pero este tipo de planuras no se aceptan. Sí, básicamente esto por decir del Quality Score. Aquí tenemos justamente una tabla donde nos muestra básicamente los caracteres y cuál sería su calidad reportada como tal. Y como ven, son caracteres AXIN y nada más interpretar básicamente se mapea y el algoritmo lo hace automáticamente. Mm, Esta es una gráfica de Quality Score por base. Normalmente esto es lo que encontramos en la mayoría de análisis, que la calidad al comienzo sea un pequeño bajón y luego suba y luego vaya descendiendo. No, bueno, normalmente ya las actuales tienen muy bien la tendencia, pueden conservarse así y luego pueden empezar a descender. Esta parte del final es muy normal que se descienda ya porque ya hay saturación en la lectura. Este, mm, y esta pues justamente es el Quality Score promedio en posiciones de 1 a 251, donde normalmente está Illumina Amplicon. Recordemos la sesión pasada que vimos que Illumina tenía lecturas muy cortas, entonces en las lecturas cortas pues justamente tenemos una calidad. ¿Hasta aquí hay algún tipo de pregunta respecto a esto? Porque ya lo estaríamos dejando. Bueno, Illumina generalmente o típicamente genera archivos per-en, significa pareados. Son dos lecturas del mismo fragmento desde extremos opuestos. Los archivos que normalmente da el secuenciador justamente son estos, R1 y R2. Forward read y reverse read. Entonces, aquí tendríamos una extensión muy típica. Esta extensión .gz es básicamente como un rar o como un .zip
que se maneja sobre el archivo para que no pese tanto y se pueda manejar más rápido. Normalmente los algoritmos o los programas de análisis los reciben, no hay necesidad de descomprimirlos, como si, por ejemplo, hay necesidad de descomprimir un RAR típico que nosotros descargamos. Y pues aquí vendríamos viendo cómo este adaptador, por ejemplo, un adaptador, se, con su complementario estaría, y aquí también otro adaptador y su complementario. Recuerden que esto hace un tipo de puente y justamente lo que se sintetiza es la parte de adentro. Eso tiene un nombre, o eso es un nombre, orientación inward, que siempre se lee de 5' a 3'. Bueno, entonces llegamos a la evaluación de calidad con Fast Quality Control. Fast Quality Control es una herramienta que básicamente es el estándar para el control de calidad inicial de datos de secuenciación. Normalmente la salida, bueno, siempre la salida de este archivo es un HTML interactivo que nos entrega varias gráficas, más un archivo zip con los datos crudos. Este algoritmo detecta automáticamente el encode. Por ejemplo, aquí podemos ver que detectó Illumina V.3 y sin hacer nada más, pero solamente se los traía para que ustedes tengan en cuenta que algunas veces algunos programas no van a traer. Algunas lecturas, por ejemplo, los módulos de Fast Quality Control, pues justamente el primero es estadísticas básicas, que nos dice el encoding, las secuencias totales, las bases totales, las longitudes de las secuencias, el mínimo y el máximo, el porcentaje de guanina citosina, mm, y pues en general el encoding también. Esta Per-Base Sequence Quality es la gráfica más importante que nos da Fasta Quality Control. Básicamente en la posición X encontraríamos nosotros posición en la lectura, en el read, y en el eje Y tendríamos el Quality Score. Y pues el box plot en cada posición. Básicamente nosotros daríamos una interpretación a esto. Aquí tenemos outliers, por ejemplo. Esto es un box plot. Un box plot de esa, de ese read específico. La buena calidad, como les decía anteriormente, se puede decir que es superior de 30 en la mayoría de posiciones y una caída leve al final. Esto es pues normal, entonces aquí por ejemplo podríamos decir que tenemos una buena calidad. La mala calidad, nosotros deberíamos decir que hay una mala calidad cuando todas, o bueno, la mayoría están en posiciones inferiores a 20 y aparte de que hay una caída no tan leve al final, sino muy drástica al final. Y hay causas conocidas de baja calidad, por ejemplo, podríamos tener problemas con la química de secuenciación, podríamos tener un overclustering, es decir, que le echamos mucha muestra o que la muestra tiene mucho ADN. Recordemos que yo les decía a ustedes que hay un parámetro para leer. Si nosotros tenemos la suficiente cantidad de ADN, nanodrop, en la sesión, hace 2 sesiones yo les demostraba los índices de calidad que esperábamos. Y también podría ser indicativo de ciclos excesivos, es decir, de lecturas muy largas. Otra gráfica que nos da esto es la Per Sequence Quality Score, que nos daría básicamente la distribución de Q promedio por read. Aquí tendría entonces mi Q promedio en 30. La mala calidad en esto lo tendríamos con picos en A25, por ejemplo, podría ser acá, un pico acá. Entonces esto podría decirse que es una mala calidad. Esta secuencia entra en la buena calidad, ¿sí? Luego tendríamos el Per Sequence Quality Score, que básicamente me dice la proporción de adenina, citosina, guanina y timina en cada posición, y pues lo esperado de esto son líneas planas, es decir, proporciones constantes a lo largo de la lectura. Y pues
Cuando me Fast Quality Control tiene el parámetros que me dicen está ok, hay un warning o está malo. Aquí las warnings no siempre son problemáticas. Y bueno, esto al comienzo siempre va a haber un bias, como este desajuste o este ruido, siempre es típico de las secuencias. Entonces lo podríamos esperar dentro de las 10 a 15 nucleótidos iniciales, podríamos esperar este bias o este desajuste, porque justamente hay fragmentación y ligación de adaptadores o también primers en amplicón. Y los vías en extremo, pues puede indicar, por ejemplo, el vías, esto no podría clasificar como un vías extremo, pero por ejemplo, si todas las secuencias estuvieran un poco más altas, como tipo 70% acá, ese tipo de vías me podría indicar que los adaptadores no han sido removidos o que hay una sobre representación de secuencias. Yo, por ejemplo, viendo este Quality Score, podría decir que se utilizaron muchas secuencias, o sea que no pasó por un control de calidad eh, de concentración de nucleótidos adecuado. Luego tendríamos el per sequence guanina citosina, con el contenido de guanina citosina por secuencia. Lo esperado de esto es una distribución normal, o sea, una distribución de campana centrada justamente en el 50%. Cuando hay alertas, es decir, cuando hay picos múltiples, puede ser una contaminación de diferentes organismos o que hay una comunidad heterogénea, lo cual es normal en metagenómica, que haya una comunidad muy heterogénica, pero cuando hay una desviación muy extrema, puede ser una contaminación por FIX, eh, porque este bacteriófago tiene aproximadamente 45% de guanina citosina y desvía mucho los análisis. Y este bacteriófago es utilizado para, para la prueba técnica del secuenciador. Ahorita vamos a hablar de él, pero para que lo tengan en cuenta, puede haber una contaminación por FIX en el secuenciador. O bueno, contaminación no, porque realmente es esperado encontrar. Entonces se tiene que depletar. Luego tendríamos per base and content. Recuerden que el N me está indicando que es un nucleótido extremadamente ambiguo, que el secuenciador no se decidió si era adenina o si era timina o si era guanina o si era citosina. Entonces un N me está diciendo que cada uno de estos nucleótidos tiene proporción de 25% de probabilidad de que sea él. Entonces lo esperado es que tengamos un 0% en todo en toda la lectura, en todo el read. Y pues podríamos ya tener una alerta si tenemos un 5% en cualquier posición. Aquí tenemos, por ejemplo, un 20%, un poquito más del 20%, y esto me puede indicar un problema grave de secuenciación. Entonces toca identificar cuál es el problema. Yo ya viendo esto, yo sé que ya el problema del estudio que estamos viendo fue que no hicieron una concentración adecuada de nucleótidos, pero pues cuando se ven todos estos problemas toca empezar a buscar el problema. Y normalmente el primer lugar donde se va cuando se quiere buscar la causa del problema es a la metadata. Entonces por eso es tan importante la metadata. Luego tenemos otro parámetro de que nos da el programa, que es el Sequence Length Distribution, o la distribución de la longitud de la secuencia, o sí, de la secuencia. Y esto es relevante, un poco más relevante cuando son lecturas de longitud variable. ¿Quién recuerda alguna plataforma que nos dé lecturas de longitud variable? Nadie. Tenemos muchas, pero
Las longitudes variables pueden decirse que cuando ya están fuera del rango normal, tenemos a PAC-Bio y a Nanopore, Oxford Nanopore. Eh, o bueno, también es relevante cuando ya se hace después del trimado, del trimming, que básicamente el trimming es cortar los lugares de baja calidad. Un Illumina crudo, eh, un Illumina crudo es muy normal encontrar picos dependiendo de qué plataforma sea. Recuerdan que existe el MySec, el NovaSec, o sea, que hay varias categorías de Illumina y cada uno me da una longitud variable. Entonces, si yo estoy utilizando el Nanopore, bueno, perdón, el Illumina de 250 bases per end, pues yo estoy esperando encontrar un pico en 250 per end, el pico de mi distribución, de la longitud de mis secuencias allí. Este programa lo tiene un poquito más adelante, justamente porque la plataforma de secuenciación que se usó es una que se usaba demasiado en 2013 y esa plataforma tiene lecturas muy largas con el problema de que al final cae mucho la calidad. Luego tenemos el Duplication Level. Entonces, esto estima básicamente el nivel de las duplicaciones de la PCR. Entonces nosotros en metagenómica Shotgun esperamos que haya una baja duplicación, normalmente inferior al 20% de lecturas duplicadas, justamente porque en metagenómica Shotgun hay mucha heterogeneidad, o eso es lo que esperamos, y pues cada fragmento en teoría se supone que es único, o bueno, único no, pero sí en cierta proporción casi que estadísticamente único. Cuando hay una alta duplicación, o sea, podríamos decir que hay alta duplicación después del 50%. Cuando hay una alta duplicación ya estimada en el 50%, puede ser que haya una baja complejidad de la biblioteca. Esto puede ocurrir cuando trabajamos con, si ustedes recuerdan la sesión pasada, con, por ejemplo, zonas secas del cuerpo como los codos, que tienen muy baja heterogeneidad. Entonces hay baja biomasa, cuando hay esto, perdón, hay relativa alta heterogeneidad en los codos, perdón, pero entonces hay baja biomasa. Entonces, cuando hay muy poca biomasa, pues justamente ocurre una sobreamplificación. Ya esto cambia en el Amplicon 16S, o sea, cuando ya no es shotgun, sino dirigido o 16S, pues la duplicación aquí es normal justamente porque estamos amplificando el mismo gen múltiples veces. Y bueno, aquí como nota es que hay un problema con Fast Quality Control. Es muy simple de solucionar si ustedes tienen la capacidad para entrar al programa y editarlo. Normalmente Fast Quality Control mira los primeros 100.000, las 100.000 lecturas. Y pues justamente esto es una subestimación de bibliotecas grandes, porque una de las bibliotecas actualmente tienen más de 100.000 reads. Pero lo que hace Fast Quality Control es que mira los primeros 100.000. Luego tenemos una sobre representación de secuencias. Entonces, aquí tendríamos, digamos, que son las listas de secuencias que aparecen más del 0,1%. Entonces, cuando una secuencia aparece más del 0,1%, se le ingresa en las secuencias sobre representadas y tienen diferentes posibles causas conocidas. Primero, que hay adaptadores. Si usted está haciendo esto inicialmente después de una secuenciación, pues es normal encontrar todos estos errores y justamente para eso se le hace el quality control. También puede ser por los adaptadores, aparte también puede ser por los dímeros residuales o el del amplicón justamente. También puede ser contaminación
o puede ser secuencias altamente abundantes. Por ejemplo, si nosotros hacemos un quality control eh, de RNA-seq, es muy normal encontrar aquí el ARN ribosomal, pues el metatranscriptómica sin depleción. Entonces, Fast Quality Control intenta incluso buscarlas en bases de datos de adaptadores. Si desde que ustedes le proveen uno, esto Fast Quality Control lo hará. Luego tendríamos una última que no la puse acá, que es o si la tengo por acá, un segundo y la busco. No, no la tengo. El, no, tendríamos otra que es el Adapter Content, que sería la contenido de adaptadores. Y pues justamente lo mismo, es muy similar a esto, la tabla es muy similar también y nos diría que si tenemos adaptadores o no tenemos adaptadores en la secuencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta de este módulo? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Dímelo. En cuanto puedes devolverte una diapositiva, esa, en cuanto a las secuencias sobre representadas, si yo hago un blast de alguna de ellas y encuentro que es de un organismo que no es el que yo estoy estudiando, ¿es necesario eliminarla con los programas de, ya sea Trimomatic o FASPID o eso? ¿O eh, no es necesario porque se está haciendo un alineamiento al fin y al cabo con un genoma de referencia, si es que se hace? Sí, es que mira, aquí tienes una secuencia muy corta, ¿cierto? Estas son secuencias cortas. El problema con esto es que si tú lo pasas a un blast, te va a dar un evalue altísimo. ¿Y qué significa el evalue cuando tú haces un blast? La posibilidad de que la coincidencia sea azarosa. Y si la coincidencia es azarosa, entonces justamente no tienes soporte estadístico. La recomendación normal, ¿cuál es? Porque esté sobre representada en 0,1% este pedazo, puede significar que ya sea algo que siempre las secuencias van a tener. Y algo que en Illumina siempre va a tener las secuencias son adaptadores. Entonces, justamente esto toma relevancia solamente en Shotgun, y aparte de que también tienes que ver la ficha técnica de los adaptadores que estás usando o cuando vas a hacer multiplexing del barcode. Entonces, tú introduces en el análisis, ya sabes cuál es tu etiqueta, sabes cuál es, aparte de tu etiqueta, las otras etiquetas que se le está dando a las otras muestras y sabes cuál es el complementario también. Entonces tú ahí ya tienes con el soporte estadístico empírico para decir, esta secuencia no hace parte ni siquiera de mis etiquetas, tampoco se utilizó en el multiplexing. Entonces esta secuencia sí se obtuvo por análisis y tampoco hace parte ni de Phi, ni de Phi 200, ni de Phi 71 o Phi X. Tampoco hace parte, por ejemplo, de los contaminantes ya conocidos, porque hay varios contaminantes conocidos y pues justamente este es el primer control de calidad. Ya después, si es shotgun, se pasa por DECAM, no me acuerdo cómo se dice, y ese sí es el que le dice con soporte ya más estadístico, esta secuencia está rara. Pero entonces, hasta aquí tendríamos solamente como algo muy preliminar como para tomar conclusiones sobre él. No sé si me entendiste. Sí, muchas gracias. Vale, pues. Entonces pasamos ya a lo que sería el filtrado y el recorte. Tras el quality control, típicamente necesitamos como limpiar las lecturas y pues entonces tendríamos algunos objetivos para realizar dentro del quality control. Primero, remover adaptadores.
Justamente nosotros leyendo el artículo o leyendo las especificaciones de lo que estemos haciendo, encontramos cuál es la secuencia de los adaptadores y esa secuencia de los adaptadores se la pasamos a nuestro algoritmo o incluso hay bases públicas de adaptadores que se puede instalar en el programa y el programa ya las reconoce automáticamente. Luego tendríamos que recortar las bases de baja calidad, especialmente al final. Esto para que tengamos bien claro, el trimado se le hace o al inicio o al final. El tema es el siguiente, no podemos cortar en medio. Y esto es algo que no sé por qué les da tan duro de entender. Algunos clientes que me dicen, pero solamente córtele ese pedazo, porque por ejemplo algunas veces esto sube y me dicen como no, córtele ese pedazo y pues une eso y pues bueno, clientes. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que recortar las bases de baja calidad solamente se puede al inicio o al final, y así es como se le introduce, de hecho, el comando al programa. Le decimos cuánto al inicio y cuánto al final. Luego hay que filtrar las lecturas completos de baja calidad o muy cortos. Normalmente usted le dice al programa, consérveme lecturas superiores a, no sé, 150 y y solamente déjeme todo lo que sea mayor a 150. El resto, hágale una depletación y no me lo traiga, elimínelo. Y luego se eliminan los contaminantes, el FIX o el ADN del hospedador. Y pues para esto hay muchas opciones. Por ejemplo, Tribomatic, que es de Java, es muy usado. Tenemos el Qt Adapt, que es de Python, y pues es flexible en tanto que básicamente es muy, eh, ¿cómo decirlo? No necesitamos como de arquitectura específica. Por ejemplo, yo les pongo aquí el Java, Python y el C++, justamente para que sepan qué tienen que tener instalado para correrlo. Y normalmente Python es una cosa muy sencilla de instalar y es como siempre el menos pesado de todos. Luego tenemos es el FastP, es de C++, es muy rápido y hace básicamente todo en uno. Puede depletar, puede cortar bases de baja calidad y puede guardarlas. Luego tendremos el Trim Galore. El Trim Galore básicamente es una suite o un wrapper o una envoltura justamente que envuelve a Qt Adapt y Fast Quality Control. Y luego tenemos a BabyDuck. BabyDuck, que es parte de BabyTools. Es muy completo, ya es básicamente una suite completa de control de calidad. Nosotros nos vamos a enfocar en Trimomatic, que es el estándar, y en Qt Adapt, que es básicamente funciona para amplicones. En Trimomatic tendríamos este sería como el comando estándar de que recibe Trimomatic una vez instalado. Básicamente aquí le estamos diciendo cómo leerlo. PHR33, recuerden que si son secuencias antiguas o secuenciadores antiguos, este 33 se cambia por 64. Este, aquí un segundo, me están hablando bueno, y aquí estaríamos dándole secuencias de entrada, le estaríamos diciendo aparte de que estamos trabajando con pair end, es decir, ida y vuelta. Este, Illumina Clip Adapters, básicamente lo que le estoy diciendo aquí es que busque y que remueva adaptadores del archivo adapters.fast. O este podría ser nuestra secuencia también, ¿no? Y pues parámetro 2 le estoy diciendo el máximo mismatch en el seed, es decir, como en el tramo inicial del alineamiento. Entonces, no, pues puede permitirse dos mismatch, pero más de dos mismatch, no, porque puede ser una coincidencia azarosa y pues me estaría eliminando una coincidencia, ¿no? Luego de 30 le estaría dando ese umbral, o el threshold, normalmente se le conoce o el umbral del puntaje para un match palindrómico, ¿cierto? Un match palindrómico significa de ida y de vuelta. Eso es un match palindrómico.
Y un 10, un threshold básicamente para siempre match, o un umbral para siempre, para match simple, básicamente. Este leading 3 básicamente le estoy diciendo que remueva bases con un inicio menor de Q3, leading 3 y justamente del inicio, leading. Y el trailing, básicamente le estoy diciendo lo mismo, pero para el contrario, básicamente que remueva bases del final con bases menores a 3, ¿cierto? Y luego tendremos el sliding window, que básicamente este comando lo que me dice es que tenga una ventana deslizante, ¿cierto? Que se mueva de 4 en 4. No más porque podría colapsar la RAM. Ya dependiendo de, digamos, del nivel de cómputo, yo puedo editar estos parámetros. Si yo tengo un equipo con 120 o 130 gigas de RAM, pues el comando sliding window como que me importa muy poco. Entonces, básicamente le estoy diciendo que haga una ventana deslizante de 4 bases y que en esa ventana de 4 bases, que corte cuando el Q promedio de esas 4 descienda por menos de 15, Q menos de 15. Y este es más robusto que un corte fijo, porque si ustedes van al corte fijo, ustedes tienen que ir mirando como que corto aquí, corto allá, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, no, mejor se lo deja al algoritmo, el algoritmo va mirando de 4 en 4 y cuando ya la calidad baje por debajo de 15 pues ya es algo que pues puede decirse, permite secuencias de calidad decente, pero no tan malas, ¿no? Y Minlen, pues justamente lo que les decía, que no me considere secuencias de mínimo 36. O sea, 36 o menos, pues es la longitud mínima. Le estoy diciendo que básicamente que me descarte lecturas de menos de 36 pares de bases después de todo el procesamiento. Pero esto ya es después de todo el procesamiento. No se hace mientras, sino que se hace después. No se agrega porque, pues, eh, para evitar la fatiga. La salida de esto normalmente son un archivo paired, como vemos aquí, este paired y un paired. En paired FASTA-Q tendríamos lecturas donde ambos, tanto el R1 como el R2, sobrevivieron el control de calidad. Hay veces que no sobrevive uno, pero sí sobrevive el otro. Y justamente para eso está el unpaired que tenemos aquí. Y aquí son lecturas o reads donde solo uno sobrevivió y pues el otro fue descartado porque no cumplió, o sea, porque ya cuando se hacía un alineamiento con ese pedazo, pues como que quedaba muy azaroso. Entonces, pues no se contempló. Para análisis downstream o todo aguas abajo, como criolllamente le llamamos, para los análisis aguas abajo solamente utilizamos normalmente pues, los pair-end o si los paired o los empareados. Estos paired no utilizamos los unpaired. Aunque ya cuando el análisis está tan cutre, pues le tenemos que echar mano de estos pero ya como que por última opción cuando no tenemos como suficientes secuencias para un análisis decente, entonces te echamos mano de esto. Este Tribomatic incluye archivos con secuencias de adaptadores que son muy comunes y estos son sus nombres. Son archivos .fasta normalmente. Inexter, ¿cierto? Aquí tendríamos todo esto. Es básicamente ustedes para tener su biblioteca llena, nutrida, pues justamente descarga esto. No pesan más de 10 megas. Y si pesa 10 megas estoy exagerando. Básicamente la bioinformática es cutre por falta de información, no por falta de recursos computacionales. Entonces, pues si ustedes se están interesando en esto, pues en estas tres, si suman 100 megas en estas tareas, estoy exagerando.
pero porque los adaptadores son secuencias muy cortas y si ustedes han abierto un archivo de texto alguna vez, pues eso no pesa nada. Este, y pues la ubicación donde se pueden guardar, primero se guardan, luego se instalan, luego ya se encuentran para invocarlas, pues normalmente se encuentra con archivo, con comandos. Estos son comandos ya de PowerShell o también de Unix, de Linux. Y bueno, básicamente, o cuando se instalan Conda, aunque yo ya no utilizo Conda, yo estoy migrando todo mi entorno a Docker porque es mucho más sencillo de usar. Y bueno, esto para esto de Trimomatic, pasemos entonces a Qt Adapt. Si tienen alguna pregunta, solamente es que me la digan, no hay necesidad de esperar. Qt Adapt, este es especialmente útil para amplicones, pues justamente para remover los primers. Todos estos programas tienen su instalación en Conda, también tienen su homólogo en Docker, sino que aquí hay un lío en esto de utilizar esto o lo otro. No sé si ustedes estén familiarizados con los entornos virtuales y por qué se utilizan entornos virtuales. Eh, los, mm, ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está? Los leo porque no sé si ustedes estén familiarizados con esas Sí, definiciones. sí, sí, es más como para tener un control de las versiones que se están utilizando. Entonces, por ejemplo, Ujú. Conda, muchas veces si tú quieres hacer una replicación de un artículo, descargas las versiones de los programas que utilizaron ellos para tener un entorno aislado con esas versiones que no generen un conflicto de versiones anteriores o versiones superiores. Exacto. Bueno, en la parte científica, justamente necesitamos eso para tener una trazabilidad de cuáles programas se usaron y todo eso. Pero en la parte técnica, básicamente Python, por ejemplo, es un equipo de desarrollo grandote, Java también es un equipo de desarrollo gigantesco, y estos programas como Qtadapt, Trimomatic, BabyDuck, estos programas son sostenidos por grupos de 10, 15 personas. Entonces, por ejemplo, si digamos Qt que funciona con Python, este es el que funciona con Python, ¿no? Sí. Qt que funciona con Python, Python lanza una nueva versión y pues digamos que me gusta tener todo actualizado, actualizo esa versión de Python, entonces Python ya no va a saber cómo interpretar el código de Qt porque es de una versión antigua. Y como este equipo es de 10 personas a lo mucho, entonces pues me toca esperar a que estas 10 personas tengan el tiempo para coger este programa y actualizarlo a la nueva versión de Python. Entonces por eso lo que se hace es encerrar este programa con sus dependencias obligatorias. Entonces creo un entorno pequeño y ese entorno va a tener mi versión de Qt y aparte de eso la versión de Python. Y este entorno es aislado de todo mi sistema, de todo mi Windows o de todo mi Linux. Pero hay un problema. Normalmente hubo una época donde todo el mundo estaba diciendo Docker va a ser lo que va a reemplazar a Conda. Y pues por un tiempo así fue. Empezaron muchas personas a migrar a Docker, pero luego se dieron cuenta que las personas que estaban sosteniendo estos programas, pues ya eran cuchitos con muy pocas energías o muy pocas ganas de aprender un nuevo lenguaje o de aprender nuevos protocolos, y pues entonces siguieron utilizando Conda. Y si ustedes se ponen a ver en Conda, hay varios programas que estuvieron subidos en Conda, perdón, en Docker, hace 5 años, hace 6 años y que no se actualizan. Y si ustedes se ponen a ver, casi todas las mayorías de repositorios automáticos son de 5 años, 6 años, porque la final no fue tan reemplazo como se creyó. Y pues se siguió utilizando lo que los viejitos que mantenían estos programas, pues sabían usar ya bien, que era Conda. Entonces, pues aquí ya si ustedes quieren migrar a Docker, tienen que hacer un Dockerfile ustedes mismos, que ya requiere un nivel técnico un poco más alto.
Y, y luego está Conda, que pues con Conda lo pueden usar más fácil. Ya, ya es decisión de ustedes cuál utilizan. Ambos caminos llevan a Roma y pues se puede utilizar ambos. Eso por ese lado. Entonces, básicamente, pues, ustedes pueden instalar Conda. Ambos funcionan igual. Tanto Docker como Conda funcionan. Bueno, Docker funciona un poquito mejor, pero son básicamente lo mismo. Eso por ese lado. Entonces, por ejemplo, para remover primers, después de que yo tenga identificado mi amplicón, por ejemplo, el forward primer 515F y el reverse primer 806R, entonces normalmente esto ya lo reconozco porque estos son básicamente coordenadas del 16SRNA. Y así se conocen, Forward Primer 515F y Reverse Primer 806. Hay más, solamente que hay varias regiones hipervariables y pues esta es la región V4 y V3, si mal no estoy. Y bueno, entonces los comandos, por ejemplo, para cut adapt, pues le estoy diciendo G mayúscula o creo que significa esto. Entonces, básicamente la G minúscula son adaptadores del 5' del R1. Luego le estoy diciendo guión G mayúscula, le estoy diciendo nuevamente 5' del R2. Y luego tenemos otro que es el guión A, pero si fueras necesario, si es necesario se usa, si no, no, pues obviamente, que son los adaptadores 3' del R1. Y luego un guión mayúscula, el 3' del R2. Luego tenemos otro que es bueno, estos son archivos de salida, este minimum length de 200, le estoy diciendo que me descarte lecturas de menos de 200 pares de bases. Discard un trymet, básicamente le estoy diciendo que descarte las lecturas donde no se encontró el adaptador, porque probablemente no son amplicones o no son objetivos del amplicón, ¿cierto? Entonces, aquí le estoy dando un parámetro que no tenía otro. Le estoy diciendo que si no encontró el amplicón, me lo elimine, porque muy probablemente no, si no encuentro los amplicones en esa secuencia, pues no, muy probablemente entonces no sea un amplicón, si no encuentro los primers. Aquí tenemos archivo de salida y archivo de este P-P, no recuerdo cuál es el uso de este P. Ah, no, ya, sí, era R2. Se guardan R1 y R2 independientemente. Y luego se le da la sample. Tenemos entonces este código, estos códigos que ustedes tienen aquí, se me perdió. Estos códigos que ustedes tienen aquí, por ejemplo, son la degeneración del primer. Sabemos que no hay ningún aminoácido de H o V, entonces es bueno que ustedes tengan este código a mano, porque ustedes lo van a necesitar demasiado cuando vayan a hacer primers, porque ustedes necesitan degenerar sus primers para hacerlos más específicos y normalmente cuando ustedes envían primers a una casa, bueno, a un lugar donde los hacen, ustedes le reciben el trabajo. O sea, son como los lugares donde ustedes hacen secuenciación. Si ustedes mandan su trabajo de secuenciación, por más falaz que sea, o más malo que se vea, o más malo que esté, ellos igualmente lo van a hacer. Ellos no van a perder la plata. Entonces, ustedes necesitan primero mandar algo bueno y segundo, pues, saber cómo hacerlo. Entonces, ustedes trabajan con primers, pues sepan hacerlo y pues tengan esto a mano. Normalmente yo los hago con N, eh, porque en algunos lugares tampoco saben lo que significa la R y muchas veces me escriben y me dicen qué es la R. Y yo, bueno, no, pues métale una N, listo. Ya, me zafo de esos tipos de conversaciones. Y bueno, y luego tenemos el FastP, aunque no les dije que íbamos a verlo, pero pues sí, como tener en cuenta que este FastP es como todo en uno. Lo que hace este FastP es que me hace el quality control, el trimado
y aparte el filtrado en un solo paso. Y pues es extremadamente rápido. Y aparte de eso me da a mí un reporte HTML muy similar al que obtendría con Fast Quality Control, que es básicamente el reporte. Cuando ustedes vean esto, este TH-RED o hilos, grid, esto depende de su sistema. Si ustedes tienen 4 núcleos, pues utilicen dos. Si tienen 16 núcleos, pues utilicen 12. Pero pues sí, esto básicamente es lo que los cerebros que se le dan al análisis, básicamente. Y bueno, entonces ahora tendríamos, bueno, bueno, se me duplicó el título. Pero esto es remoción de contaminantes. Y bueno, aquí entonces llegamos como al que les había hablado ahorita, de el phi X, o bueno, con su símbolo, phi X 174. Este es un bacteriófago y es usado como control interno del instrumento, no de nuestro análisis. Para nuestro análisis, si ustedes recordarán, se utilizan las mock communities, pero para el control interno del instrumento, pues se utiliza el phi X. Mayormente se usa cuando hay baja diversidad. Cuando es baja diversidad, pues se utiliza este bacteriófago. El ADN de este bacteriófago es monocatenario. Solamente tiene una cadena, es básicamente ssDNA, básicamente. Y se utiliza en las corridas de Illumina. Y pues justamente un problema de esto, pues estamos sumando entonces dos cosas, que hay baja diversidad y, y pues si ustedes suman eso, ustedes ven que hay un problema evidente. Entonces, por lo menos el 1% de las lecturas del análisis pueden ser de phi X 174, entonces deben removerse. ¿Cómo se hace para remover ese genoma? Normalmente se utiliza Bauti2. Yo utilizo una versión modificada de BBDuc, pero, pero no al caso. El alineamiento bueno, el método uno, hay varios métodos, es el alineamiento con Bauti2. Entonces, primero se descarga el genoma de PhiX, es un genoma que está disponible en el NCBI. Ustedes lo pueden ver, este es el código del PhiX. Luego se indexa, significa que le entregamos este genoma a Bauti. Aquí el nombre, aquí este está renombrado. Una vez se descarga este genoma, se renombra y pues se le pone como phi-index, se le pone el alias de phi-index. Luego se alinea y se retienen los no alineados. Entonces le estoy dando la entrada uno, la entrada 2. Luego que cuando salga, pues este porcentaje, este símbolo de porcentaje, aquí me está diciendo que cuando termine el análisis, uno sea R1 y el otro sea R2 automáticamente. Es una cualidad que tienen algunos de estos programas. Y con este -s devnull, pues le estoy diciendo que no me guarde los alineados, porque lo que me hace es que me alinea, hace un alineamiento de todo el genoma y le estoy diciendo que que lo que va a hacer con ese alineamiento que dio coincidencia, que lo mande a la papelera. -s devnull. Si yo quisiera conservar mi alineamiento, pues en vez de decir devnull, pues le doy un nombre, puede ser un nombre cualquiera y con el formato SAM o BAM. Y sí, básicamente sí, aquí, y este comando de uncong gz, pues justamente es eso, que escriba en un archivo, en dos archivos diferentes realmente,
los no alineados, porque los no alineados son los que no tienen ese phi x. Luego tenemos el método 2 con BabyDuck, que es mucho más rápido, y este funciona por Kimmers. No sé si ustedes los he introducido a ustedes con el concepto de Kimmers. ¿Cierto que no? No, creo que hasta el momento no les he dicho que es un Kimmer. Un Kimmer básicamente es una secuencia de X longitud. ¿De qué longitud? Yo elijo de qué longitud sea. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que es una longitud de 31. Entonces, lo que hace es que coge mi genoma y lo parte al azar en 31 secciones, en 31 nucleótidos. Y esos 31, pues los va analizando, los va buscando y pues sí, le estoy diciendo aparte con hdist1 y le estoy permitiendo al comando que me dé un mismatch. Solo al máximo un mismatch. De resto, pues lo mismo. La entrada uno, la entrada 2, la salida uno, que es el archivo ya limpio, y la salida 2, ¿cierto? De esto, pues no hay más para decir. Por cierto, entre más grande el Kimmer, podría decirse que es más rápido y menos sensible. Luego tenemos el ADN del hospedador. La opción uno, pues se puede filtrar computacionalmente post secuenciación, ¿no? Porque recordemos que hay una forma anterior en medio del análisis de depletar el ADN humano. No necesitamos llegar hasta este punto del análisis, pero igualmente es bueno hacer ambas. Primero la depletación y luego la eliminación bioinformática. El problema con esto es que, por ejemplo, para humanos, ¿cierto? El ADN humano es muy grande, tiene aproximadamente 3 gigabases, entonces sería muy lento, sería extremadamente lento. Y, y bueno, para eso hay una alternativa rápida que es Kraken 2. Esto lo vamos a ver la próxima clase, pero básicamente estos son los comandos como normalmente estándar de Kraken 2. Y pues siempre tendremos un classified output, pues siempre lo tendremos como reads no clasificados como humanos o bueno, o este también, que ya veríamos como coincidencias entre programas, que me estaría diciendo pues justamente que me guarde lo que no tuvo coincidencia. Y la depletación experimental, que es la opción 2, que es justamente la que yo les estaba diciendo, la depletación de ADN humano usando la metilación del ADN como ventaja. Y pues eh, recordaba que yo les decía a ustedes, o recordarán que yo les decía a ustedes, que esto tiene dos puntos buenos. El primero es el costo, porque si ustedes depletan el ADN del hospedero, van a ahorrarse un par de billetes, o un par no, mucho billete, porque reduce el costo de la secuenciación, porque no estaría incluyendo el ADN del hospedador, que en casos extremos como el humano es del 90% de lo que usted está secuenciando. Entonces, pues es bueno. Como desventaja, pues, ¿qué les diría aquí? Pues hay un paso experimental extra, ¿no? Que puede introducir sesgos si se hace mal. Pero normalmente la recomendación es hágalo antes y hágalo después, no pierde nada con hacerlo. Este, y los contaminantes de laboratorio, lo hablábamos, hemos hablado 2 sesiones de contaminantes de laboratorio, decíamos que las pseudomonas están en el agua ultrapura utilizada, la rastonia está en los reactivos, la cutibacterium en la piel, y bueno, aquí tenemos software como de Contam para depletarlos, y aparte de que también lo podemos depletar con los otros, descargando el genoma completo, obviamente. El problema con estos es que no, el genoma completo es como gastar costo computacional alto.
¿Por qué? Porque los fragmentos normalmente que están como contaminantes aquí son fragmentos muy cortos. Entonces estaríamos alineando todo un genoma grande con buscando un, un, un pedacito. Como dirían por ahí, es como cazar cucarachas con una escopeta. Entonces no tiene sentido. Para eso utilizamos un zapato, pues de contado, y pues sí, el zapato es más pequeño que la escopeta. Luego tendríamos la validación post limpieza. Entonces, pues siempre se utiliza el Fast Quality Control antes para saber qué hacerle a esas secuencias y luego se utiliza el Fast Quality Control después para ver cómo nos quedó, para ver si esos warnings, si esas bajadas de calidad, si esos picos azarosos ya dejaron de existir y si tenemos secuencias limpias. Eh, y pues siempre se hace como una comparación con el quality control inicial y esto no se reporta en el paper. Esto normalmente no se reporta, sino que se queda como metadata. Esto entra como metadata. Se hace una anotación ahí. Si están utilizando .md como archivo, pues crean una tablita .md sencillita y ya. Por ejemplo, esta es una tabla que se reportaría, por ejemplo, se reporta el total de lecturas antes y después. Nosotros esperamos entonces con el control de calidad, como por ejemplo una mejora en la calidad por base, especialmente al final de la lectura, que es donde siempre hay un descenso extremo, que ya no haya adaptadores, que los adaptadores sean 100% removidos y una pérdida moderada de lecturas. Normalmente la pérdida de lecturas se puede decir que es aceptable si es menor al 20%. Si es mayor al 20%, pues algo se sigue, está haciendo mal, pero sigue estando válido. Pero ahí es donde empieza Cristo a padecer porque ustedes necesitan empezar a tomar mano. O sea, ustedes ya tienen muchas lecturas eliminadas y lo que yo les decía antes, cuando las secuencias están tan malas, que toca coger mano de los unpaired. Por ejemplo, cuando usted tiene secuencias malas, tiene que echar mano de los unpaired como para empezar a llenar vacíos que tenga. Y pues eso introduce sesgos, falsos alineamientos y un montón de etcétera. Es un largo etcétera. Y pueden tener alertas, por ejemplo, si se perdió el mayor del 50%, uy, perdón, si ustedes perdieron más del 50% de las lecturas eh, o de los reads, puede ser que estén utilizando parámetros de limpieza muy estrictos o ya datos de muy mala calidad. Y cuando después del Fast Quality Control ustedes aún tienen perdón, una calidad muy baja, o sea que sigue estando baja después del Quality Control que hicieron, probablemente haya un problema con el run de secuenciación. Entonces hay que considerar resecuenciar. Pero entonces, si nosotros tenemos muchas lecturas, entonces necesitaríamos muchos reportes Fast Quality Control, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, cada secuencia me estaría dando eso y normalmente yo tengo muchas eh, lecturas o muchos archivos de corrida. ¿Qué hago yo entonces? Pues lo que hago es que utilizo el Multi Quality Control. Primero, corro un Fast Quality Control para cada Fast Q, ¿cierto? Para cada Fast Q corro el Fast Quality Control y todo me va a dar un montón de archivos HTML que abro con mi explorador y puedo ver todas las gráficas. Pero para yo meter todos estos HTML en un solo archivo, lo hago muy simple utilizando Multi-Quality Control. Uh, Con, con Multi-Quality Control, pues todos los datos voy a tener datos pues ya muy, como que ya puedo tomar decisiones sobre todos los
todos los archivos mucho más sencillo. Este, y pues también es bueno para, para identificar los outliers, que normalmente algunos tile, si recuerdan atrás de la celda, algunos tile están malos y justamente yo con el Multi-Quality Control no necesito buscarlo uno por uno, sino que directamente me dice qué tile está malo y pues lo puedo eliminar, ¿cierto? Y hasta si soy un poco avaroso, pues avaricioso, perdón, puedo hasta pedirle descuento a la persona que me hace la secuenciación, porque pues tiene el tile malo. Este, ¿Qué más se puede decir aquí? Pues no, pues datos limpios, pues análisis confiable básicamente. Hoy entonces hemos cubierto pues eso más tedioso de la metagenómica, como, como lo es el análisis, el control de calidad, perdón, el análisis de control de calidad, pero es absolutamente crítico hacer este análisis porque si ustedes no lo hacen, pues sí van a perder tiempo. Plata no, porque la plata ya la perdieron si no hicieron el diseño de estudio bien, si no mandaron a secuenciar lo que era y en las proporciones que eran. Entonces, si ustedes hacen esto, pues no pierden plata, pero sí pierden tiempo. Y al final el tiempo es plata. Entonces, haciendo una recapitulación, el Fast Quality Control, voy a cambiar de punto. Sí. El Fast Quality Control nos revela problemas en datos crudos. Primomatic, QDAP, FastP limpian las lecturas como los adaptadores o las partes de muy baja calidad. Bauti 2, Vividuc y Kraken 2 remueven contaminantes como lo puede ser FIX o ADN del hospedador. Hay que reevaluar con Fast Quality Control para confirmar que mejoré mis archivos y que no los desmejoré. No sé cómo sea posible, pero pues puede ser posible, no sé cómo, pero puede ser. El Multi-Quality Control pues facilita la comparación multimuestra y pues justamente, pero obviamente tienen que ser de lo mismo. No voy a, por ejemplo, si estoy estudiando agua y suelo, no voy a entrar con los mismos Multi-Quality Control a los dos. Tengo que hacer solamente agua y luego hago los del suelo. O sea, tiene que ser de la misma muestra. Y pues como regla de oro podemos decir nunca proceder al análisis con datos crudos. La limpieza no es opcional. Y pues en la próxima sesión comenzaremos con el análisis taxonómico y clasificar nuestras lecturas limpias y determinar qué organismos están presentes. No sé si alguien tenga una pregunta antes de finalizar la sesión.